Olis, sabes que hoy día estaba leyendo la Biblia, mi estudio, no, bueno, no sé cómo se dice, pero estaba leyendo la Biblia y me encanta Jeremías porque Jeremías es la redención de Cristo constantemente. Entonces, algo muy lindo que reflexioné hoy día y quería compartírselos es que en Jeremías 30 dice, Dios promete a que los cautivos volverán. Y yo lo que escribí fue que allí en Jeremías 30, Dios nos habla de cómo Él nos tiene que castigar y ponernos a prueba para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Entonces, cuando Dios te castiga, nunca, nunca es para humillarte. Lamentablemente, a veces la única forma de que nosotros nos rindamos a Dios y entendamos de que tenemos un Dios y que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Él, al Creador, al Santo de Israel, la única forma para nosotros poder acercarnos a él, lamentablemente, es pasando momentos de dolor, para que nuestra maldad, nuestro mal razonamiento, nuestra iniquidad pueda alejarnos de eso, del pecado, y traernos a Él. Entonces, lo que es muy lindo, que a mí me encantó, me encantó, fue que dice en Jeremías 30, versículo 8, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo en tu cuello y romperé tu coyunda y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y eso es lo muy lindo porque el Señor a veces tiene que castigarnos, pero no es un castigo, sino que a veces de repente para poder limpiarnos de tantas manipulaciones, limpiarnos de tanto dolor que nosotros venimos cargando incluso de generaciones anteriores, tiene que pasar esto. Y el Señor dice, de cierto te castigaré, no te dejaré sin castigo, pero te redimiré, te salvaré. Y eso es lo importante, ¿por qué? Porque lo bonito de leer la Biblia es que desde el principio hasta el final, la existencia en la tierra y la humanidad solamente es un plan de redención. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para vivir esta realidad. En esta realidad hay dolor, enfermedad, hay muerte. Entonces el Señor no nos crea con ese propósito. El Señor nos creó con el propósito de vivir libremente, pero Él nunca quiso que nosotros viviéramos una mentira. Entonces Él tuvo que poner el árbol donde come Adán y Eva para que ellos pudieran tener la posibilidad de elegir desde su libre albedrío querer seguir la conciencia o vivir rendidos a Él. Lamentablemente, nosotros como seres humanos somos vulnerables y esto nos llevó a querer ser Dios, que incluso sigue pasando mucho hoy día, o sea, sigue pasando. Todas las personas quieren ser dioses de su propia vida. Y no sé por qué, porque al final nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de escoger el día en que nos vamos a morir. Entonces, no, tu vida jamás te ha pertenecido. Y créeme que cuando haces los planes de Dios y el propósito del Señor, créeme que te va a hacer mucho más feliz que tus mismos planes, créeme, de verdad, experiencia propia. Entonces, eso es lo bonito del Señor, que a veces nos tiene que traer a Él, porque lamentablemente nosotros tenemos que caernos para buscarlo, porque necesitamos ayuda. Pero si nosotros no necesitamos ayuda, lamentablemente no buscamos a Dios. Y es cuando tú te caes, cuando tú realmente conoces el amor hermoso de Jehová, de Dios, de Yahweh, el gran yo soy. Entonces, eso es lo más lindo. Y bueno, Jeremías 30 habla todo esto de, por ejemplo, en versículo 18 dice, así dice Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, o sea, todos nosotros, toda la humanidad, estamos cautivos. Y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina. Es como cuando ya vamos a ir hacia el reino de Dios. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma.
y saldrá de ellos acción de gracias. Y su voz de nación, que está en regocijo, los multiplicaré, y jamás serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes. Y su congregación será confirmada delante de mí, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acerca a mí. Ese es Jesús, me acabo de dar cuenta, es Jesús, porque dice, porque ¿quién es aquel que atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, solamente nos podemos acercar mediante Jesús, y eso es lo que habla Jeremías 31, que él habla que de cierto no va a dejarnos, que él jamás se va a olvidar de nosotros, que él va a tener misericordia y compasión de nosotros, de la humanidad, y crea el nuevo pacto. Y aquí habla el Señor de Jesús, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres para el día que tomé sus manos para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, porque aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y los escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. ¡Ay, qué hermoso! Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, todos lo van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces, ¿sabes qué es lo más lindo de esto? Que él, mediante Jesús, es que era necesario que Jesús muriera de la manera en que murió, y era necesario de que Jesús pasara todo el calvario que tuvo que sufrir, porque es tan grande el pecado en la humanidad que necesitábamos una sangre completamente purificada, completamente santa. Hoy día yo más que nunca soy consciente de que la muerte de Jesús no fue en vano, jamás ha sido en vano, porque gracias a esa sangre, al poder de la sangre de Cristo, yo hoy día puedo ser salva, y hoy día la humanidad podemos ser salvos. Es que no hubiese podido haber nada que nos acercara a Dios, porque imagínate, incluso hoy día la gente viendo tantas cosas, tanta maldad, tanta iniquidad, es que hay tanto en el mundo que está mal. El otro día estaba viendo un video de una niña, una adolescente, que le pegaban entre tres o cuatro adolescentes y la maltrataron horrible, independiente del contexto. O sea, la violencia que hay en ese video. Y tú te preguntas qué viven las niñas que maltrataron a esa otra niña que no se pudo defender. Es que esas niñas que son así de violentas, créeme, que son niñas completamente vulneradas. Quizás qué viven en sus casas, drogadicción, violencia, violaciones, quizás qué cosas, porque esa es la realidad de este mundo. Entonces imagínate todo eso, cómo iba a ser salvado por alguien que no, o sea, cuando tú dimensionas la muerte de Cristo, todo comienza a cambiar, porque Jesús fue humillado, fue despojado, fue maltratado. Yo me imagino cómo sería visto la muerte de Jesús en la sociedad de ahora, donde supuestamente hay tanto juicio hacia la violencia, hacia el maltrato, hacia las muertes. O sea, dimensionas un poco siquiera cómo fue la muerte de Jesús. Y a veces pecamos de ignorancia porque creemos que eso no pasó, pero tú ponte a investigar, no hay nada que pueda negar que hay una tumba vacía. Está escrito en la historia, y lo único que hay de Jesús es la Biblia, son los evangelios, es lo único que hay de Jesús, es la única verdad de Jesús. Entonces, por algo las personas menosprecian tanto la Biblia. Es porque el enemigo no quiere que la leas, porque mediante la palabra tú eres libre, y eres libre de todo pensamiento que te ata hacia malas intenciones. Es que a veces creemos que no es para nosotros, y esa también es una mentira muy grande de Satanás, que te cree, mira, el Señor aquí mismo, es una promesa de Dios, de cierto, no los dejaré sin castigo, pero jamás me olvidaré de ti, jamás. Entonces,
esto es para cualquier persona, nadie está tan sucio para volver a Dios, para volver a Jesús, pero lo que pasa es que estamos ciegos y creemos y menospreciamos la palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente muy inteligente en el Evangelio. Puedes investigar, hay gente que es de ciencia, hay gente que está llena de teólogos completamente inteligentes. Una persona que es teóloga, créeme que por lo menos tiene que tener un poco de razonamiento y tiene que entender un poco lo que es ciencia. Tiene que entender lo que es ciencia. Entonces, esto no es solamente para la gente ignorante, lo que pasa es que nos vendieron una religión, nos vendieron un, nos vendieron una historia que realmente jamás ha sido Dios, porque Dios jamás te va a culpar, Él conoce a profundidad tu dolor, tu pecado, ¿cachai? Por ejemplo, yo tenía un problema horrible con la lujuria, pero Dios conoce el trasfondo de ese problema, ¿cachai? Él no me juzga por eso. Y aunque sí es pecado, Él lo limpia. Y lo limpia a través de que tú comprendas de dónde viene, a través de por qué lo sigues repitiendo, todas esas cositas. Y Él como que al final te hace sentir tan amada, tan especial. Nosotros que somos mujeres, yo creo que por favor no tengas una relación, ni pienses en casarte si tú todavía no conoces cómo Cristo te ama. Porque créeme que la única forma en la que tú te vas a aprender a respetar, a amar y a validarte y a valorarte es cuando entiendes cómo Cristo te amó. Porque si no vas a vivir vacía y vas a vivir, y esto también es para los hombres, porque Jesús es tan perfecto, de verdad que fue un hombre perfecto, o sea, es santo. Él no probó el pecado, nosotros sí, y nosotros somos santificados por Él, porque dice aquí en Jeremías, en el versículo 31, bueno, ya no me importa, pero aquí habla de que nosotros solamente podemos, y bueno, después la Biblia también lo explica, que el velo que nos separaba de Jehová, que nos separa de Dios ciertamente, es roto cuando Jesús resucita. Y Él lo rompe porque imagínate si ya hay una injusticia cuando muere un humano que es pecador, ya porque aunque suene feo, somos pecadores por esencia, no estamos inclinados hacia el bien. Entonces, imagínate cuán injusto, o sea, si ya Dios hace justicia por un pecador, ¿cuánta justicia más hará por alguien santo? Entonces, literalmente el Señor tuvo que descargar su ira por el mundo que vivimos, que es doloroso, para nosotros poder ser liberados y actuar en el plan de redención. Y eso es lo que hablaba en el principio, de que la Biblia es la redención del mundo, de la historia de la humanidad. Entonces, si tú hoy día te preguntas por qué naciste, por qué estás aquí, créeme que el Señor lo único que quiere es que seas parte de su pueblo para poder ir a la eternidad. Y cuando uno entiende eso, créeme que las cosas cambian, porque entiendes que esto que estamos viviendo es temporal, que es solamente una oportunidad para nosotros poder acercarnos hacia el plan de redención que tiene Dios, y por eso es tan importante Jesús, ¿me entiendes? Entonces imagínate, es casi imposible que Jesús no haya existido siendo la persona más importante del mundo. Entonces algo hay ahí que la gente no quiere que veas, algo ahí hay que el sistema no quiere que veas, que lo sigas cuestionando y tengas vergüenza del evangelio. Algo hay ahí. Tienes que preguntártelo, cuestiónate las cosas. Creemos que el evangelio es condicionamiento y realmente es liberación, porque encuentras tu identidad y cuando realmente conoces a Jesús y le das oportunidad a tu vida, te das cuenta de que es hermoso y que nadie te había amado tanto como Jesús te ama. Es hermoso. Entonces, es súper lindo cuando tú comienzas a ver la Biblia, a leerla y entender de que simplemente la humanidad no es lo que Dios quería, pero Él, desde que nos entró el pecado al mundo, Él ya planeó la redención. O sea, Jesús siempre existió porque también dice la palabra, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús es el verbo. Jesús siempre existió y se encarnó en la tierra como ser humano, pobre, humilde, y fue humillado en una cruz. Entonces, a veces creemos que Dios no es castigador y todas esas cosas, pero son mentiras. Jesús, Dios, es humilde. Él es tan humilde
Mira, hoy día pensaba eso porque Dios es tan humilde que literalmente baja de su trono celestial para hoy día estar escuchándome, para hoy día estar pensando en mí. ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Entonces, les, ¿me entiendes? Es hermoso. Lo que pasa es que ahora entiendo por qué era tan importante la muerte y por qué era tan importante la forma en la que tenía que morir Jesús. Porque mediante esa justicia y a ese poder de su sangre, nosotros íbamos a poder ser limpiados y poder encontrar el plan de redención, que al final es vivir en la eternidad con Él. Y cuando tú puedes dimensionar eso, que aunque a mí todavía me parece una completa locura de que Jesús va a bajar en una nube y me va a venir a buscar, literalmente es una locura, pero está escrito. Y va a llegar el momento en que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante Él, porque vamos a darle la gloria. O sea, va a llegar un momento en que nuestro espíritu no va a ser capaz de negar la existencia de Él, porque nosotros somos espíritu, y ese es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Entonces va a llegar el momento en que no vamos a poder negar de que Jesús existió y todos nos vamos a arrodillar ante Él porque es santo. Es santo 3 veces, el único capaz de desatarlo. Entonces, a veces yo tengo mi opinión respecto a por qué la gente no quiere a Jesús. No es que no quieran a Jesús, es que el enemigo ataca ahí, lamentablemente. Pero va a llegar el momento en que va a ser inevitable hablar de Él y también dice la palabra, todos hablarán de Él, todos le reconocerán, toda rodilla se doblará ante Él, ante su majestuosidad. Entonces, a veces es un poco loco entender de que, boom, nos vamos a ir con Él y todo esto ya va a dejar de existir y va a haber quizá esto mismo, pero de una manera mucho más hermosa, sin dolor, sin odio, sin rencor, sin rabia, sin violencia, solamente amor. Y sabes qué, algo que me pasó a mí, que desde que entendí todo esto, me he sentido con mucho más amor. He perdonado mucho más y me he perdonado mucho más a mí. Eh, Trato de juzgar menos, porque también soy humana, pero sabes que a veces, incluso porque cuando te llaman loca por esto, incluso no me importa, porque ojalá todos lo pudiéramos ver, porque yo el otro día veía un video que hablaba de qué va a ser cuando todo esto acabe, y va a estar el cielo, ya pongámosle cielo y el infierno, y aquí va a estar el abismo, donde van a estar los demonios condenados, pero aquí van a estar todas las personas que no pudieron conocer a Jesús, y estas personas van a estar mirando lo que pudieron haber tenido. Y eso, ay, me llega a dar miedo, es lo de que da miedo, porque imagínate haber escuchado esto y haber creído que era una locura y luego estar ahí cuando todo esto acabe, que quizás en qué momento vaya a ser. No se sabe, pueden ser en 2000 años más, es que no se sabe. Pero imagínate estar aquí en el infierno mirando cómo esas personas están siendo gobernadas por un rey que es tan, pero tan humilde que hoy te está dando la oportunidad a ti de poder ir a eso. Es tan humilde Jesús que se baja y me escucha a mí para decirme, hija, te quiero aquí. Wow, es hermoso, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, con tantos gobernadores humillándonos, haciéndonos pobres, denigrándonos, y hoy día tenemos la oportunidad de conocer a un rey que viene hasta aquí, estando en la santidad, en lo celestial, y baja hoy día a la tierra a decirte, hija, te quiero aquí, no quiero que sufras allá. Entonces eso es muy hermoso.